Los que tienen Biblia y quieren abrirla, o si no el celular o lo que tengan, quiero mirar un pasaje. Ustedes saben que estamos en víspera de entrar en el mes de mayo, y el mes de mayo en la iglesia evangélica, por lo menos la iglesia de Dios, celebramos o festejamos Pentecostés y dedicamos, ¿verdad?, el mes al evangelismo, también a las misiones, y también es un mes para que la iglesia pueda llenarse, ¿verdad?, de la pasión, del fuego y del amor del Señor, que tiene que ser la característica, ¿verdad?, de la iglesia pentecostal. Por mucho tiempo se creyó que la experiencia de hablar en lengua era lo más sobresaliente, lo más importante, pero con el curso de los años y con el tiempo nos dimos cuenta de que la persona habla en lengua o no habla en lengua, bueno, a veces puede ser un detalle, ¿verdad? Pero usted no se apasiona ni tampoco se sorprende de que la persona habla en lengua y que eso le agrega algo importante a nuestra vida cristiana. Lo que sí le hace la diferencia en una persona no es tanto que si habló o no habló en lengua, sino el amor, la paciencia, la humildad, la sencillez, la persona de fe, la persona de constancia, de permanencia, ¿verdad? Que es esa persona que dice que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso en esta noche quiero leer un pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Ahí en el capítulo 15 nosotros vamos a ver el primer concilio de Jerusalén, después que Jesucristo resucitó, después que vino el Pentecostés y la iglesia primitiva tenía apenas un año, capaz que 2 años de vida, y entonces se armó, ¿verdad?, este concilio donde aparecían las costumbres que tenían de la antigüedad, o sea, del Antiguo Testamento, a lo que estaba sucediendo ahora. Entonces querían ver cómo plasmaban todo eso y cómo se resolvía y cómo se decidía y cómo se podía diferenciar y podía decir, bueno, aquí hay un verdadero cristiano, acá hay un verdadero creyente. Y algunos decían, para ser un verdadero creyente hay que hacer lo que hacíamos en el Antiguo Testamento y observar las leyes y observar las costumbres del judaísmo. Y otros decían, no, ahora somos cristianos, ahora Cristo vino y rompió con todo aquello que la ley no se podía, etcétera, etcétera. Y ahí hubo, dice que no una discusión muy pequeña, si usted lee el capítulo 15 va a decir que la discusión pues, fue bastante grande, bastante larga. Y yo quiero que usted mire allí en el capítulo 15, el versículo número 28, porque ahí vemos cómo el Espíritu Santo llega a la conclusión para que la iglesia sepa y mire cómo se resuelve, ¿verdad?, una situación y se puede plasmar lo que es doctrina y lo que es costumbre, lo que es doctrina bíblica y lo que son reglas o tradiciones de la iglesia primitiva, ¿verdad?, o de los hombres. Y cómo muchas veces en el proceso, a veces podemos confundir lo que es doctrina y lo que es las tradiciones, las reglas que observaban la iglesia primitiva. Miren lo que dice el capítulo 15, verso 28. Porque ha parecido bien, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Amén. Así que estaba la iglesia primitiva, estaban los discípulos, estaban los judíos y estaban los gentiles. Y entonces estaban aquellos que querían, que si los gentiles querían entrar en la iglesia y querían ser parte de la iglesia y querían recibir la salvación, tenían que tener y observar los mismos ritos y obligaciones que los judíos tenían. Y entonces para poder ser salvos, ellos decían, también tienen que circuncidarse y tienen que también pasar y cumplir con las reglas que nosotros estamos haciendo. Y esa fue la gran discusión. Y entonces, después de no muy poca discusión, dice que le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas
necesarias. Y si usted mira el versículo 29, dice, ¿cuáles son las cosas que querían imponer, que querían realmente exigir para que una persona que dice ser cristiana, ser creyente, una persona que dice que nació de nuevo, tiene que observar sí o sí estos preceptos que dice acá, verso 29, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardáis, bien haréis y pasarlo bien. Entonces ellos están diciendo, ¿verdad?, que le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y con esta declaración está diciendo, ¿verdad?, que por supuesto el que manda en la iglesia, el que da las órdenes y el que dice lo que está bien y lo que está mal, no es el hombre, sino que es el Espíritu Santo, que es Dios. Y así debe ser, ¿verdad? Es como cuando en nuestra casa a veces nosotros le decimos a los hijos, esto sí y esto no. Y a veces le gustará o no le gustará, pero lo que dice papá o lo que dice mamá es ley. Y entonces acá lo que trata de decir, ¿verdad?, este pasaje es que le pareció bien al Espíritu Santo y coincidentemente le pareció bien también a los discípulos, a los apóstoles. La pregunta que yo me hago es, ¿y qué pasaba si a los apóstoles no le parecía bien lo que dijo el Espíritu Santo? Bueno, violín en bolsa, porque quien manda en la iglesia no es el apóstol. Es más, hay un pasaje bíblico que quiero que lo miren para que se den cuenta cómo muchas veces tenemos que tener cuidado de no confundir lo que es la Biblia, que es la autoridad máxima, y lo que son las tradiciones o las reglas humanas y aún apostólicas. Pero nosotros no somos ni seguidores de Pablo, ni seguidores de Santiago, ni tampoco somos seguidores de Pedro. Nosotros no somos como le estaba pasando a la iglesia de Corintios, que decía, yo soy de Apolo, otros soy de Cefa y otros son de Apolos. No. Nosotros somos cristianos y hacemos como dice Cristo, ¿verdad? Y dice el pasaje 1 Corintios 7:12. Alguien que lo lea ahí, me hace el favor, porque estamos viendo a ver qué te parece bien, ¿no? Y lo que estamos haciendo nosotros es seguir los preceptos de quién. Entonces está bueno que cuando nosotros miramos este pasaje, que nosotros le hagamos caso a lo que dice el Espíritu Santo, y no lo que dice tal pastor, lo que dice tal supervisor, lo que dice tal evangelista o tal apóstol, ¿verdad? 1 Corintios 7:12 dice... Dice, a los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Amén. El apóstol Pablo está dando consejo, pero él hace la salvedad y dice, esto lo digo yo, no lo dice el Señor. O sea, yo estoy dando mi parecer, estoy dando mi consejo, pero esto no es una ley, esto no es un mandamiento de parte de Dios. Y qué bueno que el apóstol Pablo, con toda la autoridad que tiene, que vio al Señor, que se le presentó en el camino y que escribió entre 12 y 13 libros del Nuevo Testamento, y que podríamos decir que si tenemos Nuevo Testamento es gracias al apóstol, pero él dice, esto mando yo, pero no el Señor. Y entonces, ¿qué está diciendo acá? Que está bueno que nosotros sepamos que hay a veces un consejo, es un consejo, pero no es una palabra sagrada o una palabra divina o un mandamiento de parte de Dios. Como lamentablemente muchas veces hay hoy en estos últimos tiempos pseudos evangelistas, ¿verdad? O apóstoles, ¿verdad? Que se enarbolan, ¿verdad? Largando una nueva teoría, una nueva doctrina, una nueva revelación. Y por eso está bueno que nosotros miremos a quién le hacemos caso. Y este pasaje dice, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Bueno, gracias a Dios que a nosotros también nos pareció bien lo que dijo el Señor, porque si a nosotros no nos gusta, bueno, lamentablemente tenemos dos problemas, ¿verdad? El que no nos gusta, pero tenemos que obedecer y hacer como Dios dice, porque no hay otra forma, no hay otra manera. Y la iglesia moderna, la iglesia de estos últimos tiempos, ha inventado montones de reglas y montones de costumbres, ¿verdad?
de tradiciones que a veces inclusive las han puesto no solamente a la misma altura de la Biblia, sino que incluso a veces algunas de esas costumbres, de esas reglas, pareciera que fueran más importantes todavía que las cosas que dice la palabra del Señor. Entonces, está bueno que nosotros podamos tener en cuenta esto y hacernos la pregunta: lo que yo hago, la vida que yo llevo, el cristianismo que yo llevo, ¿le parece bien al Espíritu Santo? Una persona, un cristiano, antes de hacer cualquier cosa, antes de decir cualquier palabra, antes de meterse en cualquier lugar, en cualquier casa, antes de tomar cualquier decisión, la pregunta que debería hacerse es: Jesús, en mi lugar, ¿qué haría? Entonces, acá cuando vemos a los apóstoles y en este concilio de Jerusalén diciendo, le pareció bien al Espíritu Santo, entonces eso sería una linda regla, una linda ley para nosotros, ¿verdad? Cada vez que vamos a resolver algo, que vamos a tomar una decisión, o que vamos a contestarle a alguien, ¿verdad? Que podamos hacernos esa pregunta. No decir, fulano allá en la iglesia ya permite que hablen así. En la otra iglesia permite que se haga así, de esta manera, de esta otra, y se puede hacer tantas cosas y no hay problema ninguno, y no te sacan del púlpito y no te sacan de la música tampoco porque haga eso. La pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿le parece bien a fulanito, menganito, en la iglesia de allá abajo, en la iglesia de allá arriba, que permiten esto, aquello y lo otro? La pregunta es, ¿al Espíritu Santo le parece bien lo que hacemos? Ahí está la cuestión. Y entonces, con el correr del tiempo, ¿verdad? A veces las cosas que hacen los hombres, ¿verdad? Las doctrinas humanas o costumbres humanas que se colocan a veces a la misma altura, ¿verdad? De la Biblia, y entonces a veces parece que las tradiciones son mucho más importantes que la propia palabra de Dios. Y quería leer este pasaje de Pablo porque me parece tan sincero, tan humilde, el apóstol Pablo diciendo, esto mando yo, no el Señor. Como diciendo, esto no es una doctrina, esto no es, y nosotros a veces lo tomamos como si lo dijo el apóstol Pablo, y está en la Biblia, entonces es una doctrina. Sin embargo, él está diciendo, fíjense en lo que dice en el capítulo en el capítulo 7, versículo 25 ahora. ¿Lo pueden leer? Estamos hablando de separarlos tanto, lo que le parece bien al Espíritu Santo y lo que le parece bien al hombre. No obstante, de las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Otra vez, ¿se dan cuenta qué lindo es ser, no usar el nombre de Dios para decir, esto tiene que ser así, 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 cuando él está diciendo, sobre este tema no tengo mandamiento del Señor, pero yo le doy mi consejo, mi parecer. Y está bueno que nosotros entonces hagamos las separaciones de lo que es ley y lo que es ley de Dios y lo que son costumbres o que son reglas o son costumbres en la cual la iglesia primitiva, ¿verdad? se fue basando. Y entonces en este tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo, ¿verdad? La iglesia evangélica creía que el usar pantalón era mundano, la persona se iba al infierno porque usaba pantalón. Muchas personas fueron por el pelo corto, por el pelo largo, por el tema de la pintura, por una caravana. ¿Cuántas cosas, verdad? Esas cuestiones que tenían que ver, ¿verdad? Con la cultura, con las costumbres de un país, de una ciudad, las se transformaban como que eran parte de la palabra del Señor y que allí se veía o no la santidad. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Lo que le parece bien al Espíritu Santo y lo que le parece bien al hombre. Y cuando nosotros equivocamos esos caminos, entonces ahí está un grave peligro. El capítulo 14 y el capítulo 15 de Romanos está dedicado a este tema. Está dedicado a los hermanos fuertes y a los hermanos débiles. A los hermanos que a veces iban, por ejemplo, a la carnicería y decían que compraban alguna comida, alguna carne, y le decían que eso había sido dedicado a los ídolos, entonces no sabían qué hacer, ¿verdad? Es como ahora nosotros sabemos que no comemos, de verdad, ahogado, pero nosotros vamos a la carnicería, nos preguntamos a ver cómo mataron al pollo, ¿verdad? Usted se compra un pollo y le pregunta al carnicero, ¿cómo fue? ¿Le tiraron el cogote así o
o le cortaron para que la sangre se derrame. Entonces, en ese tema había un gran conflicto y entonces juzgaban, ¿verdad?, a los hermanos que se comportaban de una manera o se comportaban de otra. Bueno, el propio Pablo y Pedro tuvieron ahí una agarrada, tuvieron una discusión, porque dice que Pedro cuando estaba con los gentiles se comportaba de una manera, pero cuando estaba con los judíos se comportaba de otra forma. Entonces, dice, en esa simulación, dice, le pegó un rezongo. Dice, pues no puede ser que tengamos dos caras como el queso, ¿verdad? O como el camaleón, que cambia de colores según la ocasión. Y los creyentes, los cristianos, no podemos tener esa dualidad de criterio, pero sí tenemos que saber lo que es reglamento de Dios, lo que es ley, y lo que es mandamiento de Dios, lo que es doctrina, es por siempre, de lo siempre, jamás, y no cambió la doctrina. La doctrina es la misma que nosotros conocemos del año cero, cuando Cristo nace. De ese tiempo para acá está la misma doctrina. Sin embargo, las costumbres y las maneras de proceder, ¿verdad?, de los creyentes ha cambiado, ¿verdad?, a través de los años, a través de los tiempos. Y por eso uno tiene que pedirle al Señor que Él nos ayude a poder, ¿verdad?, medir y de qué forma uno puede decir, diferenciar por el comportamiento que tiene, ¿verdad?, si hay allí, ¿verdad?, un verdadero cristiano, un verdadero creyente, o hay allí, ¿verdad?, algunas cosas que son bastante difíciles. Así que, hermanos, nosotros podemos discrepar en asuntos doctrinales. Las personas muchas veces creían, ¿verdad?, que si la persona no hablaba en lengua, bueno, no tenía la llenura del Espíritu Santo y podía tener complicaciones con su salvación. Pero el hablar en lengua no es una señal, ¿verdad?, de que usted tiene garantizado el cielo, porque la palabra del Señor nos dice que Jesús mismo decía, en aquel día muchos me dirán en tu nombre, hablamos en lengua, echamos fuera demonios, hicimos esto y lo otro, y Jesús le va a decir que nunca los conocí. Así que, ¿cuál es el sello, ¿verdad? ¿Cuál es el respaldo, ¿verdad?, sincero, en la cual el Señor dice que uno tiene que vivir una vida transparente delante del Señor? Es cuando uno tiene lo que decía el Salmo 24, que se leyó, ¿verdad? El limpio de mano, el de corazón puro, y el que no ha subido su corazón a cosas vanas. Así que, hermanos queridos, que Dios nos ayude para que nosotros siempre nos hagamos esta pregunta. ¿Lo que yo estoy haciendo me parece bien a mí o le parece bien al Espíritu Santo? Porque a veces puede ser que al Señor le guste y a nosotros no, o viceversa. A veces nosotros podemos decir, a mí me gusta esto que estoy haciendo, y nosotros tenemos que preguntarle, ¿y Dios? ¿A Dios le gusta? Entonces hay muchas cosas que nosotros practicamos y que hacemos y que debemos pedirle al Señor de ir a la palabra, ir a la Biblia, y ¿verdad? Y que podamos, sin lugar a duda, ayúdenos el Señor para poder resolver estas discrepancias y estas situaciones. Yo me acuerdo en mis tiempos que yo nacía en el Evangelio, y había algunos hermanos que les encantaba la polémica, así como hay polémica en el bar. A ellos les encantaba polemizar, pero en cosas de la palabra. La iglesia va a pasar o no va a pasar por la tribulación. Los cristianos pueden o no pueden, pecan o no pecan los cristianos. Y si está en pecado no va al cielo. El cristiano que no diezma, si está robando no puede ser salvo. Pero un cristiano se salva porque diezma, entonces está pagando para la salvación. Entonces, todas esas preguntas así tiradas al vuelo, parecía que daban una controversia. Y hay que empezar a separar. Usted diezma porque usted ama a Dios y porque usted sabe que todo lo que usted tiene se lo dio Dios, entonces usted reconoce a Dios, y además porque usted quiere ser una persona bendecida y próspera, pero usted no está pagando la salvación, ¿verdad? Pero si usted no diezma, usted es una persona que va a tener una chicoria tremenda toda la vida, va a vivir loco ¿no? Necesitamos saber que hay cosas que no son doctrinales. Usted no está haciendo esto para poder ganarse el cielo, porque el cielo se lo regaló el Señor a usted y a mí, y no hay que pagar nada. Entonces, qué interesante es que nosotros podamos saber que hay cosas que no hacemos por obligación, y sí que las hacemos porque Dios nos dice.
pero no estamos cambiando la palabra del Señor. Hay cosas que las hacemos porque son mandamientos del Señor y hay otras cosas que nosotros hacemos porque son costumbres o reglas humanas. Entonces la pregunta también que hay que hacerse es, ¿usted se disgustó con alguien porque no concordaba, ¿verdad?, en los puntos doctrinales? Usted a veces dice, la iglesia tiene que ser arminiano o calvinista. Los calvinistas dicen, una vez salvo, siempre salvo. Y los arminianos dicen que no, que solamente Dios sabe el resultado final de que una persona va a ir al cielo o no. Y entonces, esas situaciones hacen como que hace la oración, Señor, te doy gracias porque yo haga lo que haga, venga donde venga, yo siempre voy a estar en tus manos. Nadie me arrebata de tus manos, dice la palabra, ¿verdad? Y sin embargo Jesús mismo dice, el que persevere hasta el fin, será salvo. Así que no hay que pelearse entre los calvinistas y los arminianos, porque si usted no se porta bien, no es que usted pierde la salvación, no es que la salvación se pierde, es que nosotros descuidamos lo que dice así en hebreo, una salvación tan grande. Así que lo que el Señor quiere ayudarnos a decir a nosotros es, le pareció bien al Espíritu Santo que nosotros nos comportemos como Él quiere y que no confundamos las reglas y las cosas y las costumbres humanas que muchas veces se ponen ahí. La otra pregunta que tenemos que hacernos es, no solamente cuando discrepamos, ¿verdad?, por asuntos doctrinales, muchas veces con los bautistas, los pentecostales, y muchas veces dentro de la misma misión, ¿verdad? Una vuelta nosotros tuvimos una discusión tremenda en el seminario, si las almas que estaban en el cielo estaban despiertas, si estaban dormidas, si estaban conscientes o no estaban conscientes de lo que pasaba acá en la tierra, si ellos miran, ¿no?, los seres queridos nuestros están mirando para acá abajo, y si nos tiran la sábana, nos tiran todas esas cosas, ¿verdad? Y uno dice, no pueden estar durmiendo, tienen que estar despiertos. Y hace poco escuché a un pastor ahí que en la radio que se murió, pero que todavía está acá enterrado, ahí donde lo enterraron en el norte, y que todavía no fue al cielo, ¿verdad? Jesús le dijo otra cosa, que estará conmigo en el norte, en el cementerio del cerro, o acá en de acá de Solimán. No, le dijo conmigo en el paraíso. Entonces, que le mintió. Es tremendo, ¿verdad? Como hay cosas doctrinales y hay cosas, ¿verdad?, humanas que las personas quieren y lo ponen ahí, ¿verdad? Así que nosotros podemos tener discrepancias o a veces nosotros nos disgustamos, ¿verdad?, con alguien porque no concordaba en algo con nosotros esencial, o a veces hemos criticado a alguien, ¿verdad?, porque la opinión que tenía era diferente a la mía y ya no con él, ya no hablo con él. Entonces tenemos que tratar de no olvidarnos, ¿verdad?, que la opinión que debe prevalecer es lo que dice acá el versículo 28. Le pareció bien al Espíritu Santo y coincidentemente también a nosotros. Y gracias, y ojalá, Dios quiera que siempre nosotros podamos coincidir con el Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el Señor resucitó y lo mandó a Pedro a que tirara la red de vuelta? Dice el Señor, toda la noche estuvimos pescando, toda la noche. Pero si tú lo dices, yo voy a hacer de vuelta. Y así es muchas veces, hermano, que el Señor nos ayude a que nosotros hagamos lo que le parece al Espíritu Santo y no lo que le parece a fulanito, menganito, y que nosotros tengamos siempre mucho cuidado de no ser tan seguidores ni de Pablo, ni de Santiago, ni de Apolo, ni ningún ser humano. Hay mucha gente que tienen, y a veces son hasta idólatras, ¿verdad?, de la figura del apóstol. Hoy hay muchas personas, ¿verdad?, que los pastores a veces son casi idólatras, y hay que tener cuidado. Dios quiere respeto, sí, pero el único que debemos adorar es al Señor. Cuando el apóstol Juan estaba allí, él se inclinó ante un ángel, y el ángel le dice, no, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, adora solamente a Dios. Dios tiene que ayudarnos a hacer eso, hermano, tener respeto unos
con unos y otros, entre nosotros y entre los siervos de Dios y entre los supervisores y aún más cargos los que están cerquita ya de Dios, ¿verdad? En cuanto a hacer los galones, ¿verdad? Que puedan tener. Pero nosotros tenemos que el Espíritu Santo es el Señor que ahora mantiene la vida de la iglesia y es el que le da el motor y es al cual vamos a estar este mes de mayo, al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos dé fuerza, que nos dé amor, que nos dé pasión por las almas, que nos dé para poder ganar a aquellos que están perdidos, que están muertos, que nosotros le podamos dar, ¿verdad? Esa palabra y que nosotros le podamos decir, ¿verdad? Que Dios quiere ayudarles y que Dios quiere sacarlos adelante. Así que no se olvide de la opinión principal. ¿Le pareció bien a quién? ¿A usted? ¿O le parece bien al Señor? Tú estás llevando lo que tú estás haciendo, de la vida que te estás comportando, y por eso en el nombre del Señor que Dios nos ayude, ¿verdad? Para que nosotros tener la garantía de que si hacemos como Dios dice, entonces Dios dirá, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, yo te pondré. Que Dios bendiga a la iglesia y que en este mes de Pentecostés que está por entrar, ya, ¿verdad? El próximo domingo estaremos, Dios te use, Dios te dé fuerza, Dios te dé, que el Espíritu Santo sea el que mande y que le parezca bien al Espíritu Santo, no, yo a no le llevo bien con él, a no lo saludo porque él no me saluda tampoco, le hizo esto a mamá y a papá, entonces yo tengo bronca pero por rebote, ¿verdad? O el Señor nos ayude a poder en este tiempo, ¿verdad? Pedirle al Señor que Él llene nuestros corazones. Me gustaba eso que decía Marianela, esa abuela, que con la edad que tenía, era una persona amorosa, una persona que no tenía rencor. Yo digo, esas personas no tendrían que morirse nunca. Pero sí debería ser cada cristiano, cada creyente, ¿verdad? Que cada día el amor, la dulzura, el Espíritu Santo sea el distintivo en los corazones y en nuestras vidas. Dios les bendiga a todos muy poderosamente, muy ricamente, y Dios nos ayude a ganar las almas que están, a las personas que están como enloquecidas, ¿verdad? Que están, por favor, ayúdame, que estoy pasando por esto, por lo otro, y la única cosa que decía a las personas es, agárrese de Dios. Estamos llegando a los días del Apocalipsis, y que Dios nos ayude, ¿verdad? A saber que no es la vacuna, la segunda dosis, ni la tercera, sino que es el Espíritu Santo solamente el que te puede ayudar. Amén.